Muy buenos días. Hoy, en el día 329, leeremos los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Romanos. Comencemos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la justicia, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado donde los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora leeremos el capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? La que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuestro y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles
para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es lo es la más arrestante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora leeremos el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la ignorancia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta,
en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. En el capítulo 10 podemos mirar o aprender de allí cómo puedo ser salvo. Podemos resolver esta pregunta. Vemos que podemos tener un celo por Dios y aún así no ser salvos. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 3 del capítulo 10, que dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, en este caso está hablando del pueblo judío. Pablo lo dice porque Pablo fue judío y Pablo tenía un celo por su religión. Y entonces él expresa que él sabe y da testimonio de que ellos tenían un celo de Dios. Pablo inclusive llegó a perseguir a los cristianos y consintió en la muerte de Esteban pensando que estaba haciendo bien. Y por eso él dice ellos, que él da testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero que no es un celo conforme a ciencia, o sea, que no es un celo dirigido por el Señor. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muchas veces por establecer tradiciones, creencias, ignoramos lo que Dios ha dicho en su palabra. Los esfuerzos humanos nunca podrán sustituir la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe. Y eso lo vemos en los versículos 3 al 5, que dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Podemos tratar de hacer buenas cosas, buenas obras, inclusive obra social, cosas bonitas, pero si nada de eso lo hacemos dirigidos primero por Dios. Segundo, entregándole nuestra vida y dirección al Señor. Y tercero, entendiendo que es a través de Cristo que soy salvo y no a través de esas obras que haga, no a través de cualquier experiencia que pueda vivir, sino de entregarle mi vida a Cristo, no puedo acercarme a lo que realmente es la fe. No hay otro medio para llegar a ser salvos y por eso es que esto no me permite acercarme como debe ser a Dios. ¿Y cuál es el único medio para ser salvo? Lo vemos en el versículo 4, que dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si yo quiero acercarme a Dios, lo debo hacer a través de Jesucristo. No hay otro medio. No es como muchas personas dicen, hay muchos caminos que llegan a Roma. Pues si habláramos de camino y a Roma, estamos hablando de eso. Pero si hablamos de ir a Dios, la Biblia muestra un solo camino, que es a través de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Eso lo vemos en el versículo 9, que dice así:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos confesar a Cristo, reconocer a Cristo y entregarle el señorío de nuestra vida únicamente a Él. Solo a través de Jesucristo usted y yo podemos ser salvos. Necesitamos invocar el nombre del Señor, versículo 13, que dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando hablamos de invocar, ¿a qué nos está haciendo referencia la palabra? La palabra nos habla de invocar haciendo referencia a llamar, a clamar, a reconocer en nuestro corazón esa necesidad que tenemos de Dios. Usted y yo somos pobres espiritualmente y el único que puede saciar esa hambre y esa sed espiritual es Dios. Cuando usted y yo reconocemos que necesitamos de la ayuda y del favor de Dios, entonces le invocamos, entonces le clamamos, entonces le pedimos ayuda y Él puede venir a nuestra vida, sustentarnos y sostenernos. Por eso dice acá la palabra que el que invocare el nombre del Señor. En la Biblia la palabra hebrea para invocar significa clamar. Esa palabra también significa llamar a una persona por su nombre. De igual manera, al invocar el nombre del Señor, lo que estamos es diciendo que tenemos hambre de Él, que le necesitamos, que no podemos seguir adelante sin Él. También nos dice la palabra que necesitamos que esa invocación sea una invocación con sentido, y eso lo vemos en el versículo 14, que dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces lo primero que tengo que hacer es escuchar sobre Dios, pero no quedarme escuchando, sino que tengo que creer, creer eso que me han dicho. Y esa creencia se lleva en el corazón, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Es una creencia que no se puede dejar en la mente, sino que se lleva a la acción. Y dice la palabra que es una invocación, aquí hablo de una, que necesitamos una invocación con sentido, es porque yo no voy a invocar a aquel que no conozco. Yo no voy a pedir con el corazón a aquel a quien no lo he conocido y recibido. Sin embargo, aunque muchos oyen, ¿sabe qué dice la palabra? No creen. Versículo 16, que dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay muchos que no creen a nuestro anuncio y prefieren vivir a su manera. En el capítulo 11 vemos al Dios de gracia y allí podríamos hacernos una pregunta: ¿eres parte del remanente o del que simplemente dice que es pueblo? Y eso lo vemos en el versículo 1 al 5, que está hablando del pueblo de Israel, el cual se consideraba pueblo de Dios y quería vivir a su manera, pero pensaban que por ser del linaje de Abraham ya merecían la salvación. Pero Dios les dice que no es así. Él dice que entre ese pueblo hay un remanente, un grupo selecto, un grupo que voluntariamente decidió conocer al Señor, seguirle y vivir para Él. Hoy en día pasa lo mismo. Las iglesias están llenas de personas, pero de allí hay un remanente, un grupo especial que decidió voluntariamente en su corazón vivir para Dios, seguir sus pisadas y andar en Él. Y eso no es porque seamos muy tesos, sino que es por gracia, versículo 6, que dice así: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Entonces, no hicimos nada para merecerlo, no somos los mejores, no somos los más espirituales, pero por pura gracia Dios nos ha llamado. El castigo de los corazones, ¿sabe a qué se da? Se da cuando un corazón es endurecido, Dios lo corrige y mire lo que pasa. Versículos 7 al 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean
y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Cuando usted y yo endurecemos el corazón, el castigo para un corazón endurecido son dos cosas. Uno, no poder ver espiritualmente, una ceguera espiritual. Y dos, una sordera espiritual, que no podemos entender la voz de Dios. No permitas que por incredulidad seas avergonzado. Versículo 20 que dice así. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Que Dios nos ayude a permanecer fieles, a creerle al Señor. Fiel es el que nos llamó, regresa. Versículo 29 que dice así. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algún día Dios te llamó y quizás estás lejos de Él. Puedes regresar. Él te espera con los brazos abiertos porque irrevocable es su llamamiento. Dios tiene misericordia de todos, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios quiere que usted y yo le obedezcamos con el corazón. Dios es inescrutable. Miren lo que nos dice la palabra en el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Significa que es difícil poder reconocer a plenitud porque Él es demasiado grande y admirable de Dios. Y para Dios lo es todo. Versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora quiero leerles, meditar en el capítulo 12. Allí nos invita el Señor a pensar, soy un sacrificio vivo para Dios. Y eso lo vemos en el versículo 1 que dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable para Dios. El pueblo judío estaba acostumbrado a presentar como sacrificio un animal. Cada persona lo que hacía era que picaba este animal y lo llevaba al altar y desde ahí lo que hacían era pedir el perdón por sus pecados. Pero el Señor acá les está diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que seamos usted y yo los que nos presentemos. Ya no que lleguemos y piquemos un animal, sino que lleguemos y renunciemos a nuestro yo. Que lleguemos y entreguemos nuestra vida completamente a Dios, que nos rindamos por completo. Yo no me debo conformar a este mundo, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere es que usted y yo no seamos como la gelatina que se adapta al molde donde la ponen. Nosotros no somos siquiera diferentes al mundo, usted y yo somos contrarios al mundo. Si usted y yo decidimos andar y vivir para Cristo, tenemos que ser contrarios al mundo. Debo permitir a Dios transformar mi mente, y eso lo vemos en el versículo 2 que dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Si yo no dejo que Dios trabaje en mi vida, entonces yo voy a seguir pensando que estoy en lo correcto, que estoy haciendo lo correcto, cuando realmente mi mente no es cambiada, mi corazón no va a ser cambiado. Dios nos hace un llamado a la humildad, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Somos llamados a que el concepto a que nosotros muchas veces este mundo evalúa a las personas por lo que tienen, por lo que saben, por los títulos. Y hay personas que eso las hace sentir superiores y agrandarse. Pero Dios lo que nos está diciendo es que no seamos así, que nosotros no miremos a los demás como si nosotros fuéramos superiores, que nosotros ni nos miremos es como Dios nos ve, que nosotros cuando uno se evalúa con las normas mundanas, con los logros, con los éxitos, con los estándares de este mundo, a veces le da a uno demasiada importancia y valor a esas cosas que son superficiales y empieza a perder el verdadero valor ante lo que Dios realmente le da y podemos caer en el lazo y la trampa de la autorrealización. Debemos tener como
debemos todos como iglesia vivir dirigidos por la cabeza del cuerpo que es Cristo. En los versículos 4 al 5 vemos que Pablo compara a la iglesia con un cuerpo y dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, cada uno como ese cuerpo, ¿a qué estamos llamados? A ser dirigidos por la cabeza, que es Cristo, a hacer lo que Cristo nos dice que haga, así como nuestro cuerpo actúa de acuerdo a las direcciones o a las directrices que le da nuestro cerebro. Los dones y habilidades que tenemos vienen de Dios, y eso lo vemos en el versículo 6 que dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, entonces Dios es el que nos ha dado, por lo tanto no tenemos que eh, enorgullecernos, exaltarnos, pensar que es nuestro. Un amor, debemos dar un amor sin fingimiento, versículo 9 que dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué significa un amor sin fingimiento? Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad de amar como Él amó, porque Él nos ha dado también a nosotros. Él nos creó a imagen y semejanza y Él transformó nuestra naturaleza. Nosotros hemos aprendido a fingir, porque esta naturaleza pecaminosa nos ha enseñado a fingir que amamos a los demás. Sabemos cómo Dios quiere que les amemos y no es un amor fingido, sino un amor sincero. No un amor que muestre que se interesa en el otro, sino que realmente se interese por el otro. Debemos estar dispuestos siempre a perdonar, versículo 17 al 21. Muchas veces no queremos vengarnos, queremos hacer lo incorrecto y por eso el Señor nos dice, no paguéis a nada mal por mal, gozaos los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice que bien la venganza, no os venguéis, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Entonces, ¿eso qué es? Perdonar, que usted y yo podamos perdonar a aquel que nos ha herido, que podamos estar dispuestos a amar como Dios ama. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a hacer un sacrificio vivo que es humilde, que perdona, que obedece, que ama, que honra a Dios y que no finge? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.